Aleluya. ¿Están contentos de estar en la casa del Señor? El martes pasado tuve la oportunidad también de compartir la palabra de Dios. ¿Alguien recuerda lo que hablamos al respecto? Era de tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo. Y hoy vamos a continuar con la segunda parte de una palabra casi similar. Bueno, la continuación de este tema. Hoy nuestro tema va a ser alguien me sigue. El martes era tengo miedo y hoy alguien me sigue, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo vamos a aprender acerca de este tema, porque en este tiempo hay muchas fobias, como mencionaba el martes pasado, pero también hay temores infundados. Y escuché a alguien un día decir seriamente, de la manera así preocupada, la persona me dijo, ¿sabes qué? La mala suerte me persigue. A mí me ha perseguido la mala suerte. No, todo me sale mal. Yo me imaginaba esa caricatura donde va caminando el hombre y va una nube negra echándole rayos, ¿verdad? Y esta persona me decía, la mala suerte me persigue. Me ha ido mal en el amor, en los negocios, me ha ido mal en esto y en lo otro. Y ese era el concepto de su vida. Pero leyendo sobre esto me doy cuenta que no solamente son esas cosas que la gente puede pensar que los persiguen. Hay males que vienen de generaciones a generaciones. Se ha mencionado que incluso algunos son maldiciones, pero no vamos a entrar en ese rubro, sino de nuestro tiempo real. Hoy en este tiempo incluso hay temores los cuales nos hacen imaginar que algo nos puede suceder. Hay esa preocupación. Ya hoy estamos, no sé si ya se compuso el ambiente en nuestro país o ya nos acostumbramos nosotros a andar en medio del ambiente violento de nuestro estado, del lugar. Ya nos acostumbremos a eso, que ya no lo sentimos como antes. Pero usted recuerda cuando antes tenía ese temor de que alguien me viene siguiendo, ¿verdad? Esa camioneta blanca 4x4 con vidrios polarizados me está siguiendo, y son cosas infundadas. Incluso de esto puede nacer una condición emocional llamada delirio de persecución. Y el delirio de persecución ya es un asunto ya de mental y de salud, el cual puede ser tratado de manera médica y psicológica. Pero en este caso, en ese punto del delirio de persecución, el individuo presenta un delirio de persecución, cree que alguien lo persigue para hacerle un daño. Y asimismo también puede creer que diferentes personas, incluso organizaciones, el Pentágono me está vigilando. Yo le puse una cinta al Alexa enfrente, para que no me vean del Pentágono lo que estoy haciendo. Estoy cocinando ahí y me pueden robar la receta del huevo con chorizo, ¿no? Y pensamos que alguien nos está vigilando, que alguien nos está viendo. Es una idea infundada, es un padecimiento que muchos sufren en este tiempo. Es de carácter emocional, pero también puede brincar al lado espiritual. Ahora, nuestro enfoque respecto a este tema no va a ser de esa naturaleza, en cuanto a padecimientos o a asuntos emocionales, sino ver lo que nos está siguiendo a nosotros. Porque la palabra de Dios nos va a enseñar que hay cosas que nos siguen para bien, pero esto empezó en nosotros cuando nosotros seguimos a alguien. El Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos y a la gente, les enseñaba diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, sígame. Y usted sabe, Pedro le siguió dejando las redes. Mateo dejó el banco de los impuestos y siguió al Señor. Otros más dejaron a sus trabajos y siguieron a Jesús. Y estos fueron los discípulos. Y de estos discípulos, ahora el Señor les enseña y les dice, ustedes me siguieron. Ustedes dejaron todas sus posesiones, sus comodidades, sus familias, sus negocios. Ustedes dejaron todo por mí cuando yo les dije que me siguieran. Y ahora que ya estoy a punto de irme y ya les he enseñado, ahora les quiero decir que ustedes seguirán siguiéndome a pesar de que yo no esté aquí, pero porque ustedes me han seguido, ahora hay algo que los va a seguir.
Y los llevó a esa reunión donde los tuvo en el capítulo 16 del Evangelio según San Marcos, donde les entregó esa gran comisión. Esa gran comisión donde vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Anuncien la palabra de Dios. Lo que les he enseñado, eso prediquen. Pero en el versículo 17, el Señor dice, y estas señales seguirán. Estas señales, no, fíjese cómo podemos enfermarnos de ese delirio de persecución, de cosas negativas, pero el Señor lo establece en su palabra que señales pueden seguirnos. Y dice el versículo, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, si algo me va a perseguir, que sean las señales. Que sean lo que el Señor dice. Dice el versículo, estas señales seguirán a los que creen. Y estas son las señales. En mi nombre echarán fuera demonios. Hay que reprender. El diablo está vencido. No necesitamos que andar conversando con él, sino reprenderlo y declarar la victoria que Cristo, nuestro hermano mayor, ya tuvo sobre él y nos las entregó a nosotros, su iglesia. En el nombre de Jesús, todo demonio es expulsado. Hablarán nuevas lenguas. Esto es la llenura del Espíritu Santo. Tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es lo que me sigue. Algo me sigue. Y como decía que la mala suerte me sigue. No, otro creyente o semicreyente o cristianoide dijo, ya traigo al diablo bien cansado. Y le dijimos, bueno, los vas persiguiendo, no los has podido alcanzar. Dijo, no, él no me ha podido alcanzar. Me persigue, pero yo corro más recio que él. El diablo ya está vencido. Si algo nos va a seguir, es lo que dice el Señor Jesucristo en este versículo 17 y 18 del Evangelio según San Marcos. Estas señales me seguirán. A mí no me sigue el coco, a mí no me sigue el monstruo verde, ¿verdad? A mí no me sigue los fantasmas emocionales, sino que me sigue lo que dice la palabra de Dios a través de Cristo Jesús, que estas señales me seguirán. Y sabe que muchas veces decimos, bueno, entonces ¿por qué el enemigo ha avanzado tanto y vence al creyente? ¿Por qué no hay sanidades en los enfermos? Porque nosotros tenemos que movernos. Ya se ha ilustrado aquí, el pastor Babi lo ha hecho muy atinadamente, como él dice, él camina y las señales lo siguen. Pero si estamos estacionados, las señales también no nos seguirán. Entonces, para que esto suceda, tenemos que movernos y hacerlo en el nombre de ¿quién? De la Iglesia Evangélica Independiente. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y sucederá lo que dice aquí en estos versículos. Entonces, yo no voy a sufrir por el delirio de persecución por cosas que me van a hacer mal. Que el temor a lo que viene, al futuro. La palabra de Dios misma dice que no me preocupe por el día de mañana. Hoy yo no tengo que pensar, híjole, mañana cómo me va a ir. A lo mejor algo va a suceder que no está bueno. ¿Sabe qué? La palabra de Dios dice que cada día trae su afán, pero también dice que todo afán nosotros podemos depositarlo en nuestro Dios y Él cuida de cada uno de nosotros. Si lo hace con las aves, si lo hace con las plantas del campo que bellas se ven vestidas, ¿cuánto más no lo hará con aquellos hijos e hijas bendecidos, lavados con su sangre y que hoy profesan ser hijos de Dios, creyentes de la palabra, y saben que les siguen las señales y prodigios de parte de Él? Así que fuera delirio de persecución negativo. Tenemos un delirio de persecución, pero de las señales del Señor, que donde yo entre, ahí puede haber una señal. Donde usted llegue, cambia el ambiente, porque el Señor está con usted y esas señales le siguen. Amén. José, el pastor predicó acerca de José este domingo. José entró a la casa de Potifar como un esclavo, pero el Señor estaba con él. Y porque estaba con él, cambió el ambiente en esa casa. Tanto que quedó como el principal de los que estaban ahí en la casa de Potifar. Después cayó en la cárcel y fue como el último de los presos.
pero el Señor iba con él también. Algo le seguía, la aprobación y el favor de Dios estaban con él, que aún en la cárcel tuvo favor y gracia y quedó encargado de la cárcel, fue el celador. Y posteriormente vemos lo que sucede con él, estando en la segunda posición después de Faraón. ¿Sabe por qué? Porque a él no lo seguía la mala suerte, lo seguía aquel Dios bueno, aquel Dios misericordioso que te guarda a pesar de que anduviste cerca del peligro, que estuviste expuesto a alguna situación, pero te siguió la mano poderosa de Dios, su presencia. Pero eso sucede contigo también y conmigo también. Puede suceder. Daniel y sus amigos, o Daniel fue echado al foso de los leones, fue Daniel. Y no pasó nada en el foso de los leones. Tú dices que es raro, es sobrenatural eso, porque Dios cerró la boca de esos leones. Pero yo puedo imaginarme que llegó Daniel y entró la luz de la presencia del Dios a quien él servía, porque lo seguía la presencia del Señor, estaba con él. De tal manera que aquellos animales le sirvieron de colchoncito, ¿verdad? Cambió el ambiente. Llegó y dijo: señores, aquí está muy maloliente este asunto, vamos a asearlo. Aquí huele al león, ¿verdad? Hay que darle una buena mano de limpieza a este lugar. Y empezó a poner orden en esa cueva durante esa noche. Esa noche nada más fue suficiente para que cambiara el ambiente, porque llegó alguien que lo seguía, el favor de Dios. Hasta los leones puso a trabajar. A ver, tú, Leonardo, vente y tráete la escoba, ¿verdad? Vamos, tú barres. Y tú, Leonides, tú vas a trapear, ¿verdad? Y tú, Leocadio, no te hagas el loco, vente aquí, acércate, porque cambió el ambiente. ¿Sabes por qué? Porque señales siguen a los creyentes. Cuando llegas a la tienda, a la oficina, cuando llegas a la reunión de tus compañeros ahí en el trabajo, ¿cambia el ambiente? ¿Qué dicen? Oye, ya llegó el hermano, la hermana. Yo le platiqué una vez que comprábamos pollo ahí por la Teocaltiche y siempre le comprábamos ahí a la misma persona. Y cuando llegaba, yo lo veía de lejos que estaba fumando. Y cuando veía que yo me estacionaba, tiraba el cigarro. Me decía: hermano, ¿qué es lo que quiere hoy? Y él, yo por mí no había problema si seguía fumando. Es más, hasta la nicotina podía tener el pollo y no me hacía nada, porque si bebiera cosa mortífera no me dañará. Pero él no sé qué le pasaba, pero él tiraba su cigarro. Y muchas veces nosotros, cuando llegamos a un lugar, cambiamos el ambiente para bien, que sea para bien, ¿sí? Porque de repente, ya llegó el amargado aquí, el hermano que nos echa a perder la fiesta. No, seamos personas que seamos factor de cambio para bien. ¿Y sabe cómo lo vamos a lograr? Con la presencia de Dios en nuestras vidas. Que me siga la presencia de Dios a donde quiera que yo vaya. Amén. Y lo vamos a ver. Ahora, otras cosas que nos van a seguir según la palabra de Dios. Fíjate, en Deuteronomio capítulo 28 nosotros lo utilizamos mucho, porque ahí vienen las bendiciones del Señor. Ahí es donde el Señor dice que estarás arriba y no abajo. Ahí es donde dice que serás cabeza y no cola. Ahí dice que prestarás y no pedirás prestado. Ahí dice que serás bendito en la ciudad y en el campo. Ahí dice que que incluso tu arteza y tu canasta de amarzar nunca tendrás necesidad en tu alacena. Que tus hijos serán hasta el fruto de tu vientre es bendecido ahí. Amén. Y nos encanta. ¿Y sabe qué? Esas son las bendiciones que dice la palabra de Dios. Lo vamos a ver en el capítulo 28 de Deuteronomio. A partir del versículo 2 dice que vendrán a ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. O sea, te andan siguiendo. No corras tan recio para que te alcancen, ¿sí? Te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Aquí me doy cuenta una cosa, que no es automático. No es porque ya mi abuelita se sabe el Salmo 151, ya tengo yo aseguradas las bendiciones de Dios por mi abuelita o por mi mamá o por mi tío. No, aquí dice que las bendiciones del Señor me alcanzarán si le pongo atención a la voz de Dios. Dice: si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito en Victoria, bendito en Güemes,
Bendito en Victoria, bendito en Jaumabe, bendito aquí, bendito donde vayas, la bendición del Señor te va a seguir porque pones atención a la voz de Dios. Serás bendito, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. O sea, nos va a ir bien. Hoy no tenemos nosotros todo esto, pero usted tiene un negocio. Y ese negocio, así como los rebaños de ovejas le daban lana a los patriarcas, a usted también le dan lana hoy. Y ese negocio puede ser bendecido, será bendecido cuando el que lo maneja, el que lo inició, el dueño de esa empresa, de esa compañía, de ese negocio, de ese punto de ofrecimiento, servicio al público, es bendecido porque el que está ahí está atento a la voz del Señor. Vendrán y te alcanzarán, serás bendito, los alcanzarán las bendiciones, dice el versículo, si oyeren la voz de Jehová su Dios. Estos versículos de Deuteronomio, mi hermano, fueron escritos por Moisés, o sea, antes de entrar a la tierra prometida. Están en un lugar estacionados. El Señor le dio instrucciones aquí a Moisés y le dijo: tú no vas a pasar, pero vas a dejar las bases establecidas. Y en el libro que acabamos de leer de Deuteronomio se nos mencionan todas esas bendiciones, pero aparte hay otras leyes más que tenían que cumplirse para ser bendecidos en la tierra prometida. Hoy nosotros estamos en el umbral también de una tierra prometida. Y el Señor nos da las instrucciones. Ciertamente ya no está la ley que nos gobierna, pero estamos en un nuevo pacto. Pero aquí en la palabra de Dios está la voz de aquel que le habló a Moisés también. Está aquel que dijo: si ustedes me ponen atención, si buscan mi rostro y ponen en práctica cada uno de los mandamientos o los preceptos que yo les doy hoy, serán benditos. Las bendiciones los alcanzarán. Ahora, fíjate que Romanos, el apóstol, dice que las cosas del Antiguo Testamento, los sucesos del pueblo de Dios, fueron registrados para que nosotros aprendiésemos. Dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, la palabra de Dios, tengamos esperanza. Entonces la palabra de Dios nos cuenta esas historias, nos narra esas aventuras, pero hay una finalidad de que nosotros veamos cómo esa acción que ellos llevaron a cabo de obediencia a Dios les trajo beneficios, pero también la desobediencia les trajo maldiciones, porque el mismo capítulo 28 de Deuteronomio termina, en la segunda parte inicia diciendo: pero si no ponen en práctica, si no oyen la voz del Señor, malditos serán con maldición. Y empieza una lista larga de maldiciones. Entonces esto me lleva a pensar que Dios me quiere bendecir. Ya están las bendiciones a mi disposición, pero me corresponde a mí activarlas a mi favor. Y las activo escuchando y poniendo en práctica la voz del Señor. Y esta obediencia, mis hermanos, a los preceptos del Señor me traerán beneficios abundantes. Sigue escribiendo Moisés en Levítico capítulo 26. Dice la palabra del Señor, versículo 3 en adelante: si siguen mis leyes y cumplen mis mandamientos y los practican. Fíjese, ese versículo necesitamos verlo otra vez. Si siguen mis leyes, número 1, cumplen mis mandamientos, número 2, y los practican, número 3. Estos son las tres condiciones. Yo, 4, dice: les enviaré la lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán fruto. Tendrán trigo hasta la cosecha de las uvas, y uvas hasta el tiempo de la siembra. O sea, no habría desabasto. Mientras se trabaja en una siembra, la cosecha anterior es suficiente para tener lo necesario. Y dice el versículo: comerán pan hasta quedar satisfechos y gozarán de tranquilidad en el país. Todo esto, mis hermanos, son bendiciones que nos siguen, que nos persiguen y que pueden ser nuestras, ponerlas
que nuestra vida sea bendecida por cada una de estas promesas de Dios cuando nosotros oímos, ponemos en práctica, cuando creemos la palabra de Dios. El Señor sigue diciendo varios versículos más adelante de este mismo capítulo, del 6 hasta el 10, 11, 12, 13. Él está dando todos los beneficios que nos pueden alcanzar, pero la forma es que si seguimos las leyes, si cumplimos los mandamientos y los practicamos, si creemos la palabra y la ponemos en práctica, entonces nos sucederá esto: les daré bienestar en el país. ¿Cuántos quieren que nuestro país tenga ese bienestar que necesita? ¿Verdad? El bienestar de esa paz, esa tranquilidad que podemos disfrutar nuestro país. Dormirnos sin sobresaltos, que no estés pensando que vaya a suceder en la noche. Pues yo libraré al país de animales feroces y de guerras. El versículo 7 dice: ustedes harán huir a sus enemigos y ellos caerán a filo de espada ante ustedes. 5 de ustedes harán huir a 100 y 100 de ustedes harán huir a 10,000. Sus enemigos caerán ante ustedes a filo de espada. Los miraré a ustedes con buenos ojos, que Dios nos vea con buenos ojos, y los haré crecer en número y mantendré con ustedes mi alianza o mi pacto. Comerán del trigo almacenado en años anteriores y hasta tendrán que desalojarlo para almacenar el trigo. O sea, va a haber abundancia, va a venir la cosecha y todavía va a tener la mitad del tanque lleno. Pues hay que sacarlo y regalar, ¿verdad?, para poder meter la nueva cosecha. Yo viviré entre ustedes. Esto es lo más interesante, que Dios estará entre nosotros, porque Él es el que reactiva toda la bendición. Si Dios está, hay bendiciones. Yo viviré entre ustedes y no los rechazaré. Constantemente andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces, si soy pueblo de Dios, tengo todas estas bendiciones. Y termina diciendo el versículo 13: yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para que no siguieran siendo esclavos de ellos. Yo rompí el yugo que pesaba sobre ustedes y los hice andar con la frente en alto. No andamos mirando hacia abajo, mis hermanos. Somos un pueblo bendecido. Las bendiciones me siguen. Voy al tiro porque las bendiciones me siguen. Y ya el cristiano hoy no tiene que andar con la cabeza agachada. Amén. Recuerde, alce sus ojos allá en lo alto. De allá viene el socorro de los cielos. Entonces siempre arriba, siempre arriba. Hace unos días el Señor nos daba una palabra a mi esposa y a mí para unos muchachos, una muchacha, y literalmente el Señor nos llevó a que levantara su cabeza de manera literal, porque hablaba y miraba hacia abajo. Y es una acción que no es muy correcta, ¿verdad?, cuando hablas delante de la gente. Pero el Señor nos llevó a orar por ella, y la palabra que les dimos es que el Señor es tu escudo. El Señor te rodea como tu escudo. Él es tu gloria y el que levanta tu cabeza. Si Dios está con nosotros, las bendiciones nos siguen. Entonces ande con la cabeza erguida. Amén. Hay mucha gente que camina mirando hacia abajo. No saben que si levantamos nuestra mirada, el Dios que está sentado en su trono, ahí está, con sus brazos extendidos, o esperando que nuestra oración, que la oración de esa persona llegue a su trono para Él entrar en acción. Él dice: yo soy el Señor, el Dios Todopoderoso, que quiero estar en medio de ustedes. Y estas bendiciones traerán gozo, satisfacción y bendición a nuestra vida. Dice la palabra de Dios, nos dice en la epístola de Santiago, en el capítulo 1, versículo 22, dice que no nos contentemos solo con escuchar la palabra, pues así nos engañamos a nosotros mismos, dice la palabra. Llévenla a la práctica. La palabra practicada nos traerá bendiciones, hará que nuestra vida esté perseguida por las bendiciones. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en el espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la palabra, en la ley perfecta de libertad, persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Quiere que le sigan las bendiciones? Lea la Biblia. Léela, hermana, léela. Lea la Biblia y verá cómo
cómo día a día usted puede ver la palabra de Dios, se impregna de esa enseñanza, de sabiduría, de conocimiento, pero también las bendiciones de Dios están activándose a su favor. Lea la palabra, dele tiempo. En otra versión de este mismo versículo de Santiago dice, la versión de Dios habla hoy, el que solamente oye el mensaje y no lo practica, es como el hombre que se mira la cara en el espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que haga, en lo que hace. La palabra de Dios nos permite gozar de beneficios y hace que las bendiciones nos sigan día a día. Obediencia a esta palabra, la obediencia a Dios trae satisfacción en lo más profundo de nuestro ser. Una vida en paz, una vida de satisfacción la tenemos cuando vamos a la palabra y por amor a ese Dios que nos redimió, nosotros comemos de su cuerpo, de su palabra a través de lo que leemos. Y cuando nos alimentamos de esa palabra y no se nos olvida, la ponemos en práctica, la creemos, entonces, ¿sabe qué? Las bendiciones del Señor nos perseguirán, estarán manifestándose en nuestra vida. Pero hay que leerla. Lo he dicho, que este libro es el libro a mayor número de lenguas traducido, que es el libro que ha sido impreso aún miles de veces, ha sido impreso en diferentes idiomas. Por lo menos hay una de estos libros en cada hogar, al menos en México, que son creyentes, algunos creyentes de otra línea, pero por lo menos un tomo de este libro está en las casas. Pero también se dice que es el libro más popular, pero también es el libro menos leído. ¿Y sabe por qué? Porque ahí encontramos beneficios y el diablo lo que quiere es que nosotros no los conozcamos. Si nosotros la leemos, vamos a obtener sabiduría. Si nosotros la creemos, vamos a tener salvación. Y si nosotros la practicamos, vamos a tener santidad y las bendiciones de Dios atrás de nosotros. Así que el mes de la Biblia, agosto, decídase a creer que puede leer un capítulo diario, por lo menos. O segundo, que puede tener su propia Biblia. Amén. Porque es la palabra de Dios viva, eficaz y es la autoridad máxima del creyente. Guardar la palabra de Dios, tendrás dicha y felicidad cuando lo hagas. El Señor Jesucristo mismo lo dijo. Jesús enseñaba de muchas maneras y dejaba a la audiencia perpleja, emocionados con sus mensajes. Tanto que en un capítulo del Evangelio de Lucas, una mujer, después de que oye el discurso de Jesús, dice, benditos, lo voy a leer, dichosos, más bien, dichosos, dice el versículo de Lucas 11, versículo 27, el 27, dice, bienaventurado el vientre que te dio a luz. Una mujer emocionada por la enseñanza de Jesús. Bienaventurado el vientre que te dio a luz y la mamá que te crió. Y el Señor se voltea y le dice, mira, más bien dichosos, dice el versículo 28. Contestó Jesús, dichosos aún más los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Cuando nosotros la guardamos, las bendiciones están siendo activadas. Debemos entonces recordar que la palabra de Dios nos traerá gozo, alegría y bendiciones. Gozaremos del amor y la presencia de Dios al obedecer esta palabra. El Señor Jesús lo volvió a decir en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 23. Jesús dijo, el que me ama, obedecerá mi palabra. Pero el que obedece mi palabra, mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él cuando obedecemos la palabra de Dios. ¿Qué tanto amas al Señor? ¿Qué tanto amas la palabra? Y cuando la amamos, vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y en su voluntad hay muchas bendiciones para cada uno de nosotros. Primera de Juan capítulo 3 versículo 21 y 22 dice, queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada a nuestro Dios. La palabra de Dios sí son preceptos, sí son mandamientos,
sí son formas de vida, pero si nosotros la tomamos como tal, a lo mejor va a ser difícil. Si lo tomamos como los antiguos tomaban la ley, va a ser carga. Pero si la vemos como el alimento del creyente, como la palabra de Dios, la cual traerá beneficios a nuestra vida, tendrá una connotación diferente en nosotros, pero también un resultado de bendición a consecuencia de la obediencia a esta palabra. Si obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que al Señor le agrada, tendremos las bendiciones. ¿A quién lo están siguiendo las bendiciones? Bendición es prosperidad. En Primera de Reyes, capítulo 2, el rey David se está despidiendo casi de esta vida y está dejando su lugar a su hijo Salomón y le hace unas recomendaciones. Y en el capítulo 2 de Primera de Reyes, versículo 3, le da este consejo: cumple los mandatos del Señor. Dice: cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés, y así prosperarás en todo lo que hagas por donde quiera que vayas. La palabra nos garantiza prosperidad cuando la palabra es puesta en acción. Este consejo que el rey David le dio a su hijo, y si usted lee la historia de Salomón, fue uno de los reyes más sobresalientes del pueblo de Israel. Su sabiduría fue tan grande, sus riquezas fueron innumerables también. Tanta riqueza y sabiduría tenía que venían desde otros reinos para conocerlo a él, para oír de la sabiduría. Compuso miles de cánticos, también proverbios, y escribió mucho respecto a la sabiduría. ¿Sabe quién lo hizo? Un joven que escuchó el consejo de su padre, y el consejo era: cumple los mandatos del Señor, cúmplelos, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, y esto hará que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. ¿Quiere que le vaya bien? La palabra de Dios hará que las bendiciones lo sigan. Así que el Señor lo tiene a disposición de cada uno de nosotros. Disfrutaremos también cuando las bendiciones nos siguen, cuando obedecemos la palabra, las bendiciones nos van a seguir y disfrutaremos de la amistad con nuestro amado Cristo Jesús. Juan 15, versículo 14 y 15 dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. El tener esa compañía, esa comunión, esa amistad con Cristo. Y esto lo logro a través de seguir sus preceptos, sus mandamientos, su palabra. ¿Quieres disfrutar de una linda amistad con Jesús? Es a través de la palabra de Dios. ¿Quieres tener esa cercanía? En el Antiguo Testamento, Job decía: vuelve ahora en amistad. El libro de Job registra este versículo: vuelve ahora en amistad con Él, con Dios, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. La prosperidad llegará a ti. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda toda aflicción. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Esas son bendiciones. Dice el versículo siguiente: porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, tendrás esa amistad con Él y alzarás a Dios tu rostro. Cuando venimos aquí a disfrutar de la compañía de nuestro Dios, no nos trajeron a fuerza, ¿verdad? Decidimos nosotros solo llegar y estar con Él, porque queremos esa cercanía con Él. Queremos esa cercanía, pero esa amistad con Dios, esa cercanía con Jesús nos dará los beneficios que la palabra de Dios nos dice. Entonces será prosperado nuestro camino y todo nos saldrá bien. Pero sabe, con esto casi voy terminando, voy saliendo de este asunto. El Salmo 23, que nuestros muchachitos de la escuela dominical lo dijeron, ¿verdad? Ellos se lo aprendieron. Pero ese yo también, cuando estaba en la edad de la escuela dominical, me lo aprendí. Y era el salmo preferido de mi papá.
cada que salía yo, cuando salía del rancho y le decía, papá, ya me voy a Tangamandapio, por ejemplo, ¿va? Y él me decía, venga, mijo, voy a orar por usted. Y oraba por mí y cerraba la oración con el Salmo 23. Lo hizo tantas veces que yo ya sabía ese capítulo. Pero aquí encuentro una verdad muy interesante. Y si usted no se lo sabe, le recomiendo que se lo aprenda, así como los niños. Es más, que este mes de la Biblia, el mes de agosto, tome ese reto, aprenderse el Salmo 23. Y le vamos a dar un dulcito. ¿Dónde está Camero? Camero ya compró bastantes dulces, ¿verdad? Y paletas de chocolate para darle a todos aquellos que traigan su Biblia durante los servicios. Y el que la traiga digital, también se le da un regalo digital. Le entregamos un dulce digital. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios, el Salmo 23. El Salmo 23 lo puede escuchar usted en melodía, en cántico, en coro, pero en la palabra de Dios está. Y me gusta la antigua versión de Casiodoro de Reina, la revisada, la 60. Dice que el Señor, o Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Todo esto lo hace el Señor para mí y para usted. Para mí porque soy guapo, para usted porque es su hijo, guapo también. Dice la palabra del Señor, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande, dice, en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El pastor estará contigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Hasta ahí vamos bien bendecidos ya. Pero mira cómo termina el versículo siguiente, el último, el 6. Dice, ciertamente, con seguridad, esto no falla, se los garantizo, se los firmo. Escrito está, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente, estoy seguro que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Amén. A veces andamos pensando, híjole, que la malilla me anda siguiendo, la malhora me anda siguiendo, ¿verdad? La mala suerte me sigue, algo anda siguiéndome para hacerme mal. ¿Sabe qué? Hay que echar fuera ese temor y hay que ver lo que dice la palabra de Dios, que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida, pero esto haré yo en agradecimiento a mi Dios, en la casa del Señor, en la casa, martes, domingos y miércoles las mujeres, los varones el jueves, el jóvenes los sábados, ciertamente, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Quién lo está siguiendo, mi hermano? Sus pensamientos, sus temores, sus preocupaciones nos están siguiendo el bien y la misericordia. El bien de Jehová. ¿Qué es ese el bien de Jehová? Es el favor. Cuando tú haces una solicitud de trabajo y ya hay como 20 que la hicieron, pero llega aquel que lo sigue el bien y la misericordia. El número 20, no, pues vamos a darle a este viejón. ¿Quién sabe qué trae? Pero me cayó bien, dice el de recursos humanos. Pásale y tienes el puesto. Eso no es que tiene palancas aquí, es que tiene palancas allá. El bien y la misericordia lo están siguiendo. Pero hay que ser agradecidos. Feliz el hombre que es agradecido al Señor. Dice la palabra del Señor también que el hombre, cuando nosotros obedecemos su palabra, estas bendiciones nos siguen. Y cuando nosotros entendemos, mis amados hermanos, lo que dice este salmo, nos va a ir bien donde quiera que nos paremos. No importa que vayas, no importa que vayas temblando. Vas a la visa temblando, ¿verdad? Cuando va uno a la visa,
Rayos, me la irá a dar el cónsul, ¿o qué me va a preguntar? No llevas todos los papeles hasta los vas sacudiendo, aleluya. Pero de pronto dice, bueno, el bien y la misericordia me seguirán. El favor de Dios conmigo, Padre, ahí mismo me arrodillo, tomo polvo y me lo echo sobre la cabeza por los nervios que traigo, pero al mismo tiempo recuerdo la palabra. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor están conmigo. Su favor está conmigo y me va a ir bien. Cuando vas a ese trabajo, cuando vas a solicitar, a litigar con esa situación, a entrar en esa negociación, el bien y la misericordia, recuerda que te siguen siempre y cuando la palabra de Dios esté en tu corazón, esté en tu mente y la practiquemos, la pongamos por obra. Porque cuando nosotros lo hacemos, la misericordia de Dios estará con nosotros, el bien del Señor estará con nosotros. Y esto, mi hermano, es la palabra escrita de Dios. El Salmo 1, y con esto ahora sí termino. Salmo 1 dice que el varón, ¿cuántos varones? ¿Mujeres? Aquí tenemos cada quien nuestro grito, ¿verdad? Soldados, aú, a ese es aú, y varones, Bueno, todos nosotros, los niños, ¿cómo gritarán? Los niños, pi, pi, pi. Los niños, aleluya. El obedecer la palabra nos permite gozar de tantas cosas, bendiciones que esas son, mire, no es lo principal, pero es la regla de Dios. Él es un Dios amoroso, así como tú amas a tus niños y sin que te pidan los tenis, nada más se los viste raspado y bueno, mijo, vamos a Waldos, te voy a comprar unos tenis. No, depende, va. El Señor te quiere bendecir, pero cuando obedecemos la palabra, cuando le amamos, cuando estamos en comunión con Él, Él abre los cielos, sus bendiciones son derramadas sobre nosotros. Y la palabra de Dios dice que somos como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Bienaventurado el varón y la mujer también, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esto es obediencia a la palabra, porque todos nosotros estuvimos en camino de malos, anduvimos sentándonos en silla de escarnecedores, anduvimos en consejos de maldad. Pero cuando conocimos que Dios nos amaba, que Cristo nos amaba, rendimos nuestra vida y nos bajamos de esa silla y caminamos por la senda de verdad. Y ahora conocemos su palabra. Ahora ya no estamos en esa silla de escarnecedores, sino que en la ley, en la palabra del Señor está nuestra delicia, y en esa meditamos de día y de noche. Pero porque hacemos eso, esto es lo que sucede en nuestra vida. Seremos como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y que su hoja no cae, y alguna que otra cosa le sale bien. Todo lo que hace prosperará. La versión Dios habla hoy dice: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Le sale bien. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, porque estas bendiciones te alcanzarán si oyes la palabra. Estas señales te seguirán. El delirio de persecución se fue a un lado. Hoy sabemos quién nos está siguiendo, quién está con nosotros. Y por si fuera poco, el Señor Jesús dijo: yo me voy, pero el Padre enviará a alguien que te seguirá, estará contigo, pero irá contigo también. El Espíritu Santo, que estará contigo todos los días, siempre. Y el Señor nos dice a través de Jeremías también, que aquella persona que pone en práctica la palabra de Dios, confía en Jehová, será como ese árbol plantado, como lo decía el Salmo, junto a las aguas. Pero aquí dice que junto a la corriente echará raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará
de dar fruto. ¿Cómo te encuentras hoy, amado, amada? Tú que conoces a Dios, nosotros que ya hemos decidido seguir a Cristo, años atrás quizás lo hicimos, lo acabas de hacer a lo mejor hace poco, o quizás necesites hoy decidir seguirle, porque cuando tú le aceptas, cuando tú le sigues, entonces ya estás puesto en la posición para que las bendiciones te sigan y te alcancen también. Es a través de Cristo que las bendiciones nos alcanzan. Ciertamente el bien y la misericordia te quieren seguir, pero esto se logra a través de un acuerdo con Dios. El Salmo 1 lo decía muy claramente: no sentándose en silla de escarnecedores, no andando en caminos de malos, ni haciendo lo que no agrada a Dios, sino amándole a Él y honrándole a través de la obediencia de su palabra. Y cuando hacemos eso, entonces estamos siendo perseguidos. Alguien nos sigue, el bien y la misericordia. Nos siguen las señales y los milagros, y nos siguen las bendiciones para alcanzarnos. Mis amados hermanos, esta es la palabra de Dios. Si tú la tienes, la crees y la pones en práctica, no te la acabas con las bendiciones que el Señor te va a dar. La bendición que está preparada para cada uno de nosotros es abundante. Es más, hoy estamos aquí por la bendición del Señor, por la gracia y el favor de nuestro Dios. Así que dale gracias, porque sus bendiciones son todos los días. Sus misericordias, así como sale el sol, así también sus misericordias son nuevas para nosotros cada mañana. Padre, yo te doy gracias por una iglesia que es perseguida no por sus temores, no por sus dudas, no por sus ideas emocionales, sino por lo que tu palabra dice, por el bien y la misericordia, por las señales y los prodigios, y por las cosas maravillosas que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias porque hasta aquí tú has prosperado a tus hijos, porque han puesto en práctica tu palabra. Hasta aquí tú has bendecido a estas familias porque han creído en el evangelio que bendice, que prospera. Gracias por tu amor y tu misericordia, y no nos cansamos de decirte, Padre, que te amamos y que seguiremos creyendo y poniendo en práctica tu palabra.